a comenzar. Ahí estamos, porque puse grabar, puse play. ¿Cómo estás, Roberto? Roberto Caferra con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, Gustavo. Bien, todo bien. Estoy acá cambiando algunas cuestiones técnicas. Ujú. Eh, Bien, todo bien, por suerte. Acá Lindo estudio se te ve de acá, ¿eh? estamos acá en casa. En una tarde gris. Suspendimos fútbol, Sí. suspendimos todo estaba viendo una serie, así que te Ujú. pido disculpas por la descoordinación, pero bueno, No pasa nada. buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, Roberto, eh, primero, hace ya un tiempo que queríamos charlar, porque a mí me interesa la historia de los protagonistas, cómo fueron sus días en los momentos de inicio de una carrera que después transcurre. Pero te hago la primera pregunta, que es la obligada y de esta semana, ¿no? Y lo voy a ir conversando también con algunas personas. Digo esto de Maradona y Ujú. la frase de Fontana Rosa, ¿no? No importa qué hizo él con su vida, sino lo que hizo con la mía. Generacionalmente, ¿cómo te atravesó? Y yo soy de la generación que se escapaba del colegio para ver los partidos del 86. Yo estaba justo en quinto año en ese momento y estaba en un lugar de pupilo y para ver los partidos, yo me acuerdo del partido contra Italia, Mm. que teníamos que hacer todo un gran lío para verlo. Eh, Pero también me acuerdo cuando me levantaba en el 79, yo estaba en el colegio primario a las 6 de la mañana, me parecía como un horario hiper de madrugada, y para verlo a Maradona con Ramón Díaz y esa selección juvenil. Soy de esa generación que creció con el emblema del pibe genio, ¿viste? El pibe genio que divertía en el circo del fútbol, en el entretiempo, haciendo jueguitos, había inspiradores de esto, había programas de tele en donde había pibes que querían ser como Maradona, de batir récord y estar horas haciendo jueguitos con la pelota. Bueno, mi hermano más chico se llama Diego, yo estoy seguro en que inspirado en el fenómeno de Maradona, porque coincide con este desarrollo, con este boom, y me tocó, transitar ese camino del Maradona genio. Yo soy hincha de Central y Maradona viniendo a la cancha de Central para salir campeón con Boca en el 81, que no pudo, eh, no nos gustaba a los hinchas de fútbol en aquel momento, que Maradona simulaba mucho los fules, entonces se tiraba, Sí. y toda la simbología de esta cuestión del fútbol show. Pero bueno, después le incorporamos a Maradona todo lo que hoy representa, ¿no? No es el pibe genio solamente, sino una personalidad para nuestra cultura social extraordinaria y que va a quedar seguramente asilado como uno de los emblemas más importantes de nuestro mundo argentino. Vamos a hacer San Martín, vamos a hacer Belgrano, y yo estoy seguro que vamos a hacer Maradona. En 100 años este nombre va a tener una repercusión en nuestra construcción social mucho más grande de lo que hoy tiene. Sí, fue Es un lo que... fenómeno social y se demostró en estos 2 días, y sobre todo con el más de 1 millón de personas que fueron y las que no fueron por la pandemia, digamos. Mm. Un fenómeno social inexplicable desde la Sí, lógica y explicable desde la pasión. mira, la gente, viste, se moviliza y en realidad no me detengo en esos homenajes, viste, porque Maradona era la voz del marginal, era la rebeldía, era digamos, el zigzag, era muy solidario con el vetuarista, con el que no tenía nada, y era muy arrogante con el poderoso, viste. Y con el poder era muy arrogante, era muy confrontativo. En realidad, si él hubiera utilizado el poder que le dio el mundo del fútbol para un beneficio más frío, más perdurable, tal vez hubiera sido un mal tipo, porque hubiera establecido alianzas y estrategias para sostener esa corporación de poder. Y él eligió siempre el borde, los borrachos, los caídos, los maltratados por el mundo, ¿viste? Entonces, terminó volviendo culturalmente a la villa de donde salió, siempre. Y la movilización del otro día tenía que ver con esa síntesis, esa expresión argentina de que todo lo que tocamos lo transformamos en algo extremadamente italiano, Ujú, ¿viste? ujú. Ese borbotoneo del grito, del avasallamiento, que no nos importe nada
hoy ni mañana, que no especulemos sobre eso, porque dice, bueno, el gobierno no pudo eh, organizar una ceremonia fúnebre distinta, y ¿quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede, digamos, si el tipo en vida generaba recursos y no se podía mover? Seguía ganando guita, todos sabemos lo que nos cuesta hoy sostener la producción, desde el tipo más rico al tipo más esforzado, más talentoso. Maradona sin moverse del living y lleno de pastillas para dormir, seguía generando plata, Mm. por el solo hecho de ser Maradona. Hay una codicia alrededor de su lógica muy grande. Y esto lo tenés que tener espaldas humanas para soportar eso, ¿viste? Yo creo que más allá de que es imposible, él pagó también costos de vivir como nosotros queríamos que viva, ¿viste? Como un permanente reflejo de nuestras mugres, pero también nuestras alegrías, las rebeldías. Así que es muy difícil encontrar en estos tiempos palabras que puedan ser justos con Maradona, porque yo entiendo que hay mucha gente que no le gusta, no se siente Sí. cómodo. Ven Maradona a las nuevas generaciones, por ejemplo, de chicas. Eh, Tengo hijos veinteañeros y me cuentan que las chicas de la edad de ellos detestan la figura de Maradona porque era un golpeador de mujeres o porque era un tipo que no había querido bien a sus hijos. Todo el lado B, esa podredumbre que también uno tiene, ¿no? Esta Seguro. cuestión de no saber cómo manejarse en la vida cuando las cosas te exceden y ser también una persona con alguna gestualidad despreciable. Mm. A pesar de eso, yo hace 3 días que estoy llorando. Tal cual. Y a pesar de eso, me cuesta encontrar palabras que tengan que ver con esa cuestión, porque uno entiende que, que no da lo mismo ser bueno o malo. Pero yo estoy seguro que Maradona, en el fondo de sus malas acciones, las narcóticas, las psicóticas y demás, era un angelito. Y que era un angelito que muchas veces estaba acorralado y vulnerable y muchas veces actúa como los animales acorralados y vulnerables, ¿no? Em, Así que yo creo que el tiempo va a poner las cosas en su lugar y va a transformar esto que estamos viviendo, Gustavo, en uno de los mitos más grandes de la historia social argentina, a ver, emparentado con los próceres del siglo XIX. Sí. Yo creo que a Maradona le cabe muy justo la palabra prócer, le cabe. Y la vida, las anécdotas y las ceremonias la van a llenar de la manera que los maradonianos, viste, creen. Mm. En 100 años Maradona va a ser uno de los monumentos que tengamos junto con los monumentos de los próceres del siglo XIX. Nadie recuerda de Sarmiento que pagaba con fondos públicos orgías. Claro. Eh, Nadie. Recordamos un gran pedagogo, una persona que difundía las academias escolares con mucha fricción, más allá de lo ideológico, pero nadie recordaba su intimidad, que le gustaba las orgías. Que eso lo contaba Andajasi, que no es un historiador que a mí Mm. me calce mucho, pero bueno, están en los libros. Sí. O las intimidades que podían llegar a tener otras personalidades que pudieran haber transitado también su vida íntima de una manera muy particular. Entonces yo creo que nada, que estamos ahí. Por eso la multitud, por eso el desborde, por eso la soledad. Mm. Y fue el que rompió toda grieta. Rompió toda Ujú. grieta. Yo le escribí a mis amigos, digo, nosotros de Central, de Newell, ¿viste? Y nos abrazábamos y estábamos enloquecidos ese 86, ese 90, y llorábamos en el 94, y después se apagó la selección. La verdad a mí me pasó eso, y un Ujú. poco como vos decís, hace 2 o 3 días estoy llorando, pero es tal cual, es tal cual, Sí, es yo tal no cual. puedo abrir Twitter porque veo Twitter y Uh, ya veo algunos videitos, algunas cosas, y mm, hoy veía una imagen del zorrito Bon Quintero con mm, ratones paranoicos y Ciro, qué sé yo, de los Piojos cantando un tema con él, en La mano de Dios, que es el tema ese medio que cantaba de cumbia Rodrigo. Y nada, y se te caen las lágrimas por todo lo que representa. Yo creo que Maradona, obviamente que no, era un juguete de nuestra alma. Es decir, mm, nosotros cada uno lo llenamos de nuestro sentido. Yo no sé del tema de las grietas, porque, viste, hubo gente antimaradoniana siempre, que es gente insensible, yo creo, que tiene otra sensibilidad. No sí, digo insensible, ahí otra está. sensibilidad, que no es la mía al menos. Sí.
Pero, por ejemplo, viste esta cuestión de ver eh, esta comunión de gente que pudiera pensar distinto, agolpado sobre la trascendencia maradoniana, el técnico de Brasil, el de Gremio, Mm, poniéndose una camiseta de la selección argentina, o esta mañana los All Blacks, eh, también dando un homenaje a Maradona. Y yo creo que en cualquier otro rincón del mundo, porque Maradona no era un jugador de fútbol solamente. no, Era un jugador de fútbol muy poderoso que había tocado el cielo con las manos y decidió confrontar con los arrogantes, con los poderosos, con los sucios, con las mafias. Tal vez él eligió en algún momento también negociar con qué mafias, ¿viste? Con la 12, con la Barra Napolitana o el cartel de Sinaloa. Eh, También con esas contradicciones. Eso que decía Galeano, nuestro Dios más sucio, ¿viste? Eh, no puedo dejar de amar eso también, con toda sí, la contradicción que eso implica. y la Y rebeldía. después no voy a no hablar bien de nosotros también, Sí, ¿viste? Pero hay algo que pasa que yo no encuentro palabras justas como para decir por qué considero que Maradona en 100 años va a ser un prócer, ¿viste? sí, sí, sí. Y bueno, se verá y creo que las generaciones futuras sin duda lo pondrán en su lugar porque se transmite. Ujú. Se transmite. Un pibito de mi escuelita de fútbol cayó con una camiseta y el padre le puso Diego atrás, ¿viste? Y la 10. Dije, bueno, es fuerte, ¿viste? Yo el martes Sí, sí. pasado fui a correr, el jueves fui a correr y fui al Parque Independencia y llevaba la camiseta de Central. Y pasé justo, agarré por el redón, digo, voy a ir a Newell y no entré, pero debería haber ido. Me quedé con Ujú, esa, me quedé con esa. Pero bueno, ujú. viste que uno a veces Sí, bueno, por ahí lo uno piensa dos cuidadoso. veces. Sí, 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 es sí, sí. cuidadoso, es cuidadoso. Pero bueno, qué sé yo. Sí, es así. Roberto, bueno, un poco para contarnos de vos, a nosotros acá en Onda Oro nos gusta inspeccionar un poco las historias, las trayectorias. ¿Cómo y por qué en tu vida el periodismo? Mira, yo era muy chiquito y ya me gustaba escribir historias, muy chico, ¿eh? Me gustaba mucho la literatura, escribía poemas, contaba historias con poemas, de muy chico, ¿eh? 7, 8 años. Me gustaba mucho lo que provocaba la narración, me gustaba mucho leer noticias, me gustaba mucho escucharlas. Soy muy curioso, era muy curioso, antes era mucho más. Mm, Quería saber todo, digamos, quería saber cómo funcionaba el mundo. Qué sé yo, quería saber cómo funcionaba una casa, cómo se hace una casa y cómo funciona, que sale el agua caliente, por dónde, el gas, cómo funciona una máquina, ¿viste? Cómo funciona una guitarra, cómo es que una guitarra uno la toca y sale un sonido y cómo es que si, digamos, el cómo funcionan las cosas era un libro que yo me acuerdo tenía cuando era muy chico y me interesaba mucho leer. Cómo funciona el universo, ¿viste? Cómo es que estamos acá. Y tratando de buscar un montón de respuestas a esas preguntas curiosas, existenciales en muchos casos, me encontré en quinto año del colegio diciendo, bueno, ¿qué quiero ser cuando sea grande? No tenía mucha idea. No me gustaba medicina, no me gustaba derecho, no me gustaban las ciencias económicas, las carreras ortodoxas. Me gustaba ciencias de la educación. mm, Sufrí tanto el colegio secundario en la formalidad la transmisión del conocimiento, porque las clases eran insoportables, porque estar en clase era poco entretenido, salvo 3 o 4 docentes. Entonces yo tenía ahí como una ecuación casi matemática de qué cosas debían pasar para que la clase sea entretenida y qué cosas debían pasar para que la clase sea un espanto. Entonces si vos mezclabas, bueno, más allá de si era la primera hora o lo que fuera, porque a veces uno se dormía en clase, a mí me pasaba a las 9:30 de la mañana. mm, Entonces, estudiando matemáticamente qué cosas había que combinar para que uno esté embolado, es que dije, bueno, vamos a estudiar ciencias de la educación para imponer estas nuevas normativas de cómo trasladar conocimiento, biología, geografía, lo que fuera, sin, primero, matando la clase, o sea, sin el programa condicionando la transmisión del conocimiento. Y después mirando al alumno, mirando la idea a los ojos al alumno, ¿qué cosa quiere el alumno? Digamos, cuando enseñamos geografía, cómo transmitir ese conocimiento, cómo entusiasmarlo con ese conocimiento sin adormecerlo, ¿viste? claro. Entonces, bueno, ciencia de la educación era una de las materias una de las carreras que me hubiera gustado para transformar lo que yo pensaba que era un plomo, la clase.
y me gustaba mucho la música, tenía grupos de música, Mm, grupos de rock, en aquel momento tocaba mucho la guitarra y leía mucha bibliografía de rock, la revista Pelon, que sí. canta rock, la comprábamos para tocar los temas. Y en un momento con un libro de esos libros de la UBA que había, de todas las carreras, encuentro comunicación social. Entonces veo el programa de comunicación social, estudiaba sociología, psicología, historia, que esto y que lo otro, y radio, tele, diarios. Dije, esto está hecho para mí. Está hecho, digamos, había una multiplicidad de conocimientos sociales y la carrera estaba diseñada de una manera que eran todas materias que a mí me hubieran gustado unir en algún lugar. Y la facultad en comunicación encontré eso. Apenas entré, hicimos un periódico contracultural, apenas entré, hicimos ya programas de radio, en radios truchas y demás. Yo empecé a laburar desde muy chico y bueno, era esto, preguntas, respuestas, conocimientos vagos, sanata, Mm, mucha mm. sanata, mucho bar, Y, a sí, la y transcurridos los años, ¿cuánto llevas ya de medios, Mirá, Roberto? de que yo entré a la facultad en el 87. Mm, Yo me considero periodista profesional desde el año 90 que gané mi primer salario como periodista. Entonces ya llevo 90, 2000, 2010, 2009, 30. 30 años. 30. No los cuento mucho No, porque no, para no. mí arranco todos los días, ¿viste? Y eso te Todos quiero preguntar, Roberto, porque ¿qué Roberto Caferra hay hoy de aquel de 30 años atrás, cuando estaba buscando una carrera, cuando iniciaba esto? ¿Qué volcás en la profesión de aquel Roberto Caferra y qué volcás de este Roberto Caferra con todo este recorrido y con toda esta mochila y este bagaje de experiencias? Mira, la experiencia lo que te da es un tiempo más rápido para solucionar algunos conflictos. Lo haces más rápido, pero yo sigo siendo el mismo que era hace 30 años. Tengo acá un estudio en casa que me armé para salir en vivo los sábados, inclusive puedo salir en vivo de lunes a lunes. Hago radio de lunes a lunes, trabajo para muchas, además de Radio 2, trabajo para otros lugares y demás. Y sigo tengo el espíritu amateur. No hago las cosas mientras tenga un sostén austero económico, el resto va acomodándose. Eh, y lo hago por eso. Digamos, puedo escribir, hacer un programa de tele, hacer un programa de radio, sin esperar, en principio, que haya un vínculo frío profesional. Mm, Haré lo que me guste, como pueda, coincidiendo o no con algunas estructuras de conducción, con la dirección de la radio y demás, pero sigo teniendo el espíritu amateur que tenía cuando tenía 90 años, 90, en los años 90. Lo que sucede ahora, que es más complicado, es que ahora em, algunas cosas, viste, la gente no tolera la verdad. mm, Entonces es como que muchas veces hay algunos temas que me los autocensuro. Hay cosas que no digo, viste, porque antes decía todo lo que me contaban. Y yo, qué sé yo, ayer estuve hablando con un determinado hombre del fútbol, que me contaba cosas de tal persona. Y yo antes, viste, las escribía, las contaba, hablaba, porque me la había contado tal persona que, o sea, transmitía la bien. información. Hoy trato de tener una alianza un poco más con la reserva. Soy más reservado y por lo tanto soy más cómplice de esos silencios que muchas veces en el periodismo hacen tanto daño. Y asumo esto como una desventaja que existe desde siempre. Mm, Yo antes no tenía filtro para muchas cosas. Y, y si bien estaba haciendo mi laburo, pagaba costos todo el tiempo. Qué sé yo, una vez una directora de la municipalidad, que es docente y comparte un claustro universitario conmigo, me dijo en un reportaje que coimear a un inspector era lo más fácil que había. Un inspector en aquel momento era un inspector municipal de sí, control comercial. Porque había tantos comercios irregulares, y porque le conviene más coimear que regularizar. Y yo puse eso como un título. Hubo un paro de 3 días y demás por eso. Y la mujer nunca reconoció que había dicho eso. Y yo tenía la grabación. Y fue muy humillante para mí porque la grabación nunca la mostré, salvo en aquel momento a mis jefes, pero nunca la mostré
porque me parecía que, viste, que no era necesario. Hoy no sé si hubiera hecho eso, Claro, porque la mujer también pensó que yo no estaba grabando. claro. Entonces me lo dijo en eso. Entonces cuando uno ejerce periodismo, muchas veces tiene que callar cosas en pos de construir una sociedad mejor. Hoy ya los periodistas folclóricos, esa idea de el periodista que cuenta una historia fríamente no alcanza, ¿viste? Hoy el periodista que se involucra necesita hacerlo como era en el siglo XIX, con un compromiso de transformar la sociedad. Claro. Viste que nosotros celebramos el Día del Periodista el 7 de junio, y el 7 de Ujú. junio por el primer periódico en aquel momento de la Revolución de Mayo. Había otros periódicos mercantiles en aquel puerto de Buenos Aires, pero Mariano Moreno, cuando hace la Gaceta de Buenos Aires, lo que quería era militar la idea de la Revolución de Mayo, que la gente en el puerto, en el Río de la Plata, supiera que era la Revolución de Mayo. Esos ideales revolucionarios. El periodismo no era un periodismo objetivo, no, era un periodismo militante, o sea, hay que echar a los españoles, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, las riquezas del Río de la Plata se quedan en el puerto. Bueno, toda la discusión económica que había en aquel momento. Y no lo hacían tibiamente, lo hacían directamente. Ujú. Yo creo que hoy es un tiempo también muy claro para eso. Creo que el periodismo debe contar historias comprometiéndose con esa historia para transformarla. En realidad, si hay una injusticia, hay una insuficiencia y demás. Eh, Si lo llevamos al fútbol, digamos, Roberto, es cuando antes vos jugabas, digo, y tenía 20 años y hacía la banda, no sé, era carrilero y era el Kili González. Y después con los años digo, bueno, parás la pelota, la pisás, elegís a dónde la vas a tirar, a quién se la va a tirar, digamos. Hay todo un proceso previo antes de largar alguna información. Ujú. Sí, sí, bueno, sí, por eso yo creo que el compromiso, saber para qué uno hace periodismo, Gustavo. Mm. ¿Entendés? Entonces, ¿para qué hacemos periodismo? ¿Por qué contamos las historias que contamos? Eh, y uno se va volviendo viejo también, ¿viste? Yo ya tengo 52, ¿viste? Y No, yo digo, tengo mi 51, yo tiempo, 51, 2, 52, vos, ¿eh? estamos 10 puntos estamos. Escuchá, mirá que en GER ¿Vos te van a sacar. sos del 68, 69? Yo soy 69, te van a sacar el puesto en gimnasia, no diga eso. Y no, bueno, de a poquito. Eh, sí, estoy cansado también, ¿viste? Vale. Estoy cansado de... Los problemas son circulares, el poder es muy codicioso, eh, hay un balurdo muy grande con la política, ¿viste? Sí, En Argentina no... Yo, viste, viendo el tema del Diego y la ceremonia fúnebre y ver que muchos criticaban cómo el gobierno lo había hecho, si en la casa de gobierno, si tenía que ser en el Congreso, en la cancha de Boca. Discutimos todo en este país. Es insoportable el sistema de discusión política que hay. la vacuna. No, ni hablar, porque, digamos, la vacuna, todo lo que tiremos arriba de la mesa es discutido. Discutido, el sistema de discusión política en Argentina es muy perverso. O sea, está bien que exista una idea de derecha, idea liberal y una idea de izquierda, una idea más socialista de la organización política y que discutan ver de qué manera esos sistemas pueden convencer a la gente de tener una vida mejor. Y que cada uno haga su aporte honesto, sensible sobre el tema. Yo confío en que nadie quiere que la gente viva mal mañana. Ni el que piensa con idearios de derecha, ni el que piensa con idearios un poco más complejos, e inclusive con ideas de izquierda, y lo que fuera. Eh, Acá el sistema de discusión es espantoso, espantoso. Porque la vacuna viene de Rusia es mala y porque la vacuna viene de Estados Unidos es buena, dicen algunos, o a la inversa, Sí, ¿viste? Eh, sí. entonces llega un momento en que vos decís, che, yo estoy contando historias perdón la palabra a los oyentes, estoy contando historias de pajeros, ¿viste? Que se están mirando al espejo y viendo quién de ellos es más bonito. Entonces, quién de ellos es... Vos tenés que arreglar un problema eléctrico en tu casa. Llamás a dos electricistas. Uno te pasa, no, yo voy a arreglarlo así, yo voy a arreglarlo así, y la familia discute. Y Mm. mientras tanto no tenés luz. Claro. Y no, porque hay que hacer esto, no, porque hay que hacer lo otro. Y años discutiendo cómo lograr que tengan una... No, ponete esta velita. No, mira, enganchate del vecino. Pero yo necesito tener luz en casa. Y nosotros nos estamos peleando hace décadas para ver cómo arreglamos este gran lío, viendo qué electricista es mejor. Claro, Entonces, llega un momento que es muy agotador. Y a mí, laburar en los medios contando estas historias ya me está agotando, ¿viste? claro. Me está agotando, Eh, me está...
Y esta violencia, digamos, que surge a través de los distintos temas, el que fuere, el que pongamos sobre la mesa, como bien dijiste, también hay una influencia de aquellos de incontinencia verbal detrás de un teclado, ¿no? Digo, cuánto aporta esto el Twitter, el Instagram, el Facebook, digamos, todo lo globalizado del mundo. Creo que esto también ha hecho que tenga una influencia mayor estas discusiones por discusiones mismas. Mm, sí, pero en eso yo creo que es un reflejo de lo que pasa en el mundo, la sociedad. El Twitter, más allá de la deshonestidad del que va agazapado en puntitas de pie, escondido en un perfil falso, Mm, porque no se anima a poner el nombre y apellido detrás del insulto, que también es un reflejo, che, claro. porque no firma con un nombre y un apellido un insulto, una agresión o una descalificación grosera. Porque no la puede sostener, porque el mundo es muy violento, porque el anonimato, viste, siempre permite mejores recursos. Pero yo creo que ahí tenemos que promover una sociedad más culta, viste, Mm, con más conocimiento, con más sensibilidad, y con más culto significa saber, digamos, cómo discutir estos temas. sí. Si no nos gusta Maradona, y le quiero mandar un abrazo a un oyente que tenés y que me escribió Ah, en teléfono personal, le mando gran jugador de fútbol, el doctor Mariano Buso, que me dice que no puede parar de llorar. Hace mucho que no ah, lo veo, gran jugador de fútbol, Mariano. Muy un abrazo. leproso, Gracias, demasiado gracias. leproso. Sí, Pero bueno, bueno, nos hemos cruzado en la cancha. Yo creo que hace falta una revolución educativa, académica. El aula, ¿viste? El aula, la sí. clase, el docente entregándole conocimiento a los pibitos exigiéndole a su familia más compromiso, inclusive con la escuela, porque ya somos, ¿viste? Las familias hacen lo que pueden, son parte también de una historia social y cultural, pero no acá, en cualquier lugar del mundo. Mm, Entonces el conocimiento que había en algún momento de la humanidad, esa idea de esas ganas de conocer, de hacer, de embellecer el mundo con arte, con política, con sociología, con el conocimiento del ser humano, con el conocimiento de la humanidad, con el aporte desinteresado, el mecenazgo, mm, las familias ricas entregándole cultura y demás a aquellos que no podían, digamos, en algunos lugares, ¿no? Obviamente que las relaciones de poder siempre fueron muy perversas, claro. pero en estos tiempos yo creo que el Twitter es el reflejo de la educación que tiene la gente, de la falta de sensibilidad por el otro, del mundo egoísta. Mm, Discutíamos, viste que discutimos un tema de un taxista que sí. una chica se sintió muy atemorizada. Y, y yo en aquel momento, más allá de lo injusto que puede haber sido exagerado, eh, no, las cosas no pasan de casualidad. Hoy una piba de 20 años que sube a un auto, un taxi, a la 1 de la mañana, un domingo a la noche, y más en el año de la pandemia donde hay muy poca circulación, tiene miedo. No puede ni escuchar el diálogo privado, en voz alta, entre un padre y un hijo pidiendo una pizza o un choripán. Que yo, si hubiera estado en el lugar de la chica, también me hubiera sentido incómodo. No sé si me hubiera bajado, pero hubiera interactuado con el taxista pidiéndole un poco más que hable privadamente cuando yo no esté, que no me interesa su charla. Pero eso tiene que ver también con la falta de cultura, en realidad, de conocimiento, cómo tratar al otro, cómo entender al otro. Soy una chica a la 1 de la mañana, asustada para ir a su casa, no tiene por qué escuchar una conversación privada mía con un amigo para ver dónde vamos de copas. No tiene por qué pasar eso. Tiene que haber una sensibilidad de ese taxista de hacer sentir cómoda, segura, intocable a ese pasajero, por más que no tenga más voluntad que ganar unos mangos y con ese viaje, que esa es la inquietud que tiene el trabajador. Llevar un viaje largo y sacarle la mayor cantidad de honorarios posible por ese laburo. Y hacer sentir seguro a ese pasajero, evitándole una situación molesta. Y eso no pasa. Entonces, viste, hoy las chicas se exageran en el susto, tienen razón de estar exagerando el susto, injuria, aparece toda una gran bola, porque es muy difícil volver de la Sí. injuria, y esto es un gran drama. Y es un gran drama porque no nos enseñan a cómo ser, actuar con corrección, ¿viste? La Le pasa empatía, a ¿no? cualquiera. La empatía, de ponerse en el lugar del otro y ver qué le puede llegar a pasar. Un poco de Sí, esto. yo creo que
hace falta una revolución académica, educativa, docentes rebeldes a las estructuras de la burocracia. Ustedes participan activamente de esto, Sí, Gustavo. sí. Eh, y yo digo, bueno, hay que cuidar el aula, protegerlo y atesorar en ese lugar un lugar que se rebele contra el egoísmo, la decepción, la falta de solidaridad. Mm, No solamente enseñarle matemática o sí, geografía, enseñarle que el mundo es imposible transitarlo en soledad. es el espíritu Y yo, colectivo, ¿eh? yo creo que, mira, vuelvo al principio. Maradona hacía jugar a un equipo con su talento. Y es muy difícil un equipo sin Maradona triunfante. Ujú. Pero Maradona necesitaba ese engranaje también. Y siempre hizo sentir que él no era él solo, sino parte de un gran equipo. Y esa idea del talentoso en la generosidad es algo que, viste, que o te lo enseña la vida a los golpes, como le enseñó a él, o hay que transformarlo en la escuela, ¿viste? Tal cual, Roberto, tal cual. Es, y da para mucho más porque, viste, cuando uno enseña con un espíritu crítico y con cuestiones humanitarias, y también aparecen nuevamente estas grietas y esto que con mi hijo no te metas. Bueno, es tan largo, Roberto, pero es tan fuerte lo que decís, tan importante para que lo podamos viste, transmitir y que tengamos una sociedad mejor, ¿no? Y más solidaria. Bueno, Roberto, ¿cómo pasaste la cuarentena? ¿Extrañabas el fútbol? Hoy te maté, hoy te clavé la lluvia, justo que No, íbamos a no, ver. pero hoy, mira, está lloviendo acá en el barrio también. No, bueno, estamos esperando que nos habiliten las canchitas de 9 de julio y Caferata. Mira, ya están Eh, habilitadas, a partir de hoy ya están está habilitada el habilitadas. Y de jueves. Ituzaingo Jueves entre a las Moreno y 7 Herrero de la también. tarde. Hablamos ¿Eh? con Claudio Santoro y. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿Eh? Roberto, ¿tenemos algún arquero para recomendar? Yo tengo uno, Carlito Malequito, Claro. no sé si te ¿Quién? suena. Carlito Malequito, buen arquero. No lo conozco. No, 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 no. Carlos Malek. Sí, Malekito, Malek. No lo sí, conozco. no, no me suena. ¿No te Acá que suena? Google dice ¿Eh? Unidad 3, está preso. Ah, mira vos, no va a poder salir. Entonces, No, no trabaja, no, es muy cheto para jugar al fútbol, Carlos. Muy cheto, no le da, no, ¿viste? No le da, y bueno, bajar a la popular él tiene el palco que mira el rugby desde el eh, palco. ¿Eh? del par. No, bueno, Roberto, esperando que empiece el fútbol, esperando que la pesadilla COVID también se mm, termine con la vacuna, que podamos tener normalidad para que los circuitos productivos vuelvan de sí, nuevo a generar recursos, atento al mundo y bueno, sí. un mundo nuevo que es un desafío, ¿viste? Yo mis hijos, tengo hijos de 20 años más o menos. Les decía que no los encuentre fin de año, y esto se lo dije cuando arrancó la cuarentena, que no los arranque fin de año diciendo qué hiciste en la cuarentena, Mm, nada, ¿viste? ¿Qué hiciste en la sí. cuarentena? ¿Qué hiciste en el año pandémico? Hice algo nuevo, algo que experimenté, algo que me salió mal. Intenté, me atreví a hacer algo, porque qué mejor momento que este para el fracaso. Mm, Está el mundo, digamos, en suspenso, sin saber para dónde va. Entonces, el momento ideal fue para los creativos, para los que tuvieron inquietudes, para aquellos que no le tuvieron miedo al fracaso, mm, aquellos que entienden que el fracaso es parte de los éxitos. Bueno, yo traté de promover eso en mi laburo, en el laburo cotidiano. No lo logré mucho, pero mm, bueno, fue un fracaso más, porque esta cuestión de modificar estructuras a veces es muy pesado. Incluso el mal humor que yo tuve mucho, mm. dormí poco, descansé muy poco y nada, tuve un mal humor Sí, todo sí, el año. sí, sí, Enojo, muy no particular, podía mucho jugar al enojo. fútbol, no podía ir al río, no podía, nada, no podía hacer planes, ¿viste? A mí me gusta hacer planes, Sí, esta idea, che, ¿qué plan hay para hoy? Un plan, la algo. proyección, cortó la proyección, pausa, Ah, hubo una che, pausa. claro, ¿viste? Además de este pantano donde estamos, ¿viste? Mm, Si salgo del pantano, ¿dónde voy? sí, No estaba esa respuesta. ¿Qué plan hay? Yo lo digo, es una pregunta que hago diariamente en mi familia. ¿Qué plan hay para hoy? claro. Y voy a jugar al fútbol, voy a entrenar, voy a comer una pizza, voy a leer un libro, voy a ver un programa de tele, voy a hacer una maratón, voy a cocinar, me voy a juntar con mi vieja, mis amigos, lo que fuera. Bueno, ¿qué plan hay? Hagamos un plan que dure 24 horas, pero hagámoslo. Está bueno. Bueno, Roberto, te agradezco el contacto, el tiempo, la hermosa charla bueno, que nos has brindado y la verdad que siempre es un placer.
Ahí te dejo un abrazo grande y gracias. Gustavo, querido, bueno, nada, esperamos algunas clases de fútbol para veteranos también, ¿eh? Y ahí se me va a complicar, porque ¿qué le voy a cambiar? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo le enseño a algunos? No es fácil ya, ¿eh? Cuando agarré el burro de Córdoba, que es siempre el mismo camino, ¿cómo le explica que doble para el otro lado? No, bueno, te buscás. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Buscá. En mi equipo hay gente que necesita entrenamiento físico, al Ah, menos. bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Roberto, te agradezco, muchas gracias por tu tiempo y por todo. Abrazo grande. Bueno, Gustavo, abrazo grande para vos y la gente del programa, ¿eh? Abrazo. Hasta luego. Allí pasaba Roberto Caferra en Onda Verde. Seguimos.